Hebreos capítulo 6, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Amén. Cuando nosotros, digamos que hemos venido hablando nosotros acerca de cómo nuestra fe, y he venido también hablando el domingo acerca de eso, porque me parece que es un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, porque a veces la gente o nosotros escuchamos en enseñanzas, en predicaciones, de una u otra manera, nos enseñan a nosotros acerca de tener como esa fe, como de nosotros enfrentar las situaciones, pero a veces cuando nos hablan a nosotros de tener fe, vemos la fe como un gigante imposible de lograr, como que la fe es algo que es tan inalcanzable, que es como el gran paso que Dios pone entre Él y nosotros, pero es un paso gigante. Es como si nosotros pensáramos que Dios nos quiere colocar como ese paso de fe, y para nosotros, para muchas personas escuchamos, y es que si tú tienes fe, entonces Dios te va a dar. Si tú tienes fe, Dios va a hacer. Si tú tienes fe, va a suceder algo en tu vida. Pero algo que el Espíritu Santo ha estado hablando a mi vida y que quiero de verdad compartirlo, y es algo que me ha edificado mucho de parte del Señor, es eso, es comprender que más allá de que la fe sea una palabra que para muchos es una palabra terrorífica en el buen sentido, porque pensamos que, como les digo, la fe es algo inalcanzable. O sea, tengo todo el deseo de que Dios bendiga mi vida, pero cuando a mí me hablan de tener fe, o me dicen que mi fe no es lo suficientemente grande, o que de pronto me falta todavía madurar en Dios, y en fin, nos colocan a nosotros como una barrera, como un gran abismo entre Dios y nosotros, por el hecho de que nosotros no tengamos fe, o porque de pronto nosotros no podamos desarrollar una fe efectiva. Y esto me ha llevado a mí, y lo graba el Señor, porque cuando nosotros queremos vivir como creyentes victoriosos, creyentes que tengamos nosotros ese testimonio, y era algo que enseñaba yo en la reunión del domingo, era que Dios a nosotros, el anhelo del Señor es que nosotros podamos dar testimonio, que nosotros podamos contar las maravillas de Dios. A veces nosotros contamos los milagros de otras personas. Figúrese que a esta persona le pasó esto, le pasó lo otro, y nos volvemos nosotros expertos en testimonios ajenos, pero no contamos los nuestros, porque a veces nosotros como que siempre nos quedamos en ese sitio donde vemos las cosas desde un punto de vista ajeno a nosotros, y no de verdad nosotros poderlo vivir. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida en victoria, una vida donde Dios podamos disfrutar de la plenitud de Dios en todo nivel, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel económico, en todas las áreas. Dios quiere suplir. Pero es un gran desafío para nosotros poder madurar nuestra fe. Poder nosotros llevar nuestra vida a un nivel donde podamos avanzar en conquistar situaciones en mi vida que por muchos años han estado presentes, o que se me han vuelto como parte de mi costumbre diaria estar viviendo en diferentes situaciones. Todos de una u otra manera vivimos situaciones adversas a nivel de salud, a nivel físico, a nivel familiar, en todo nivel. Vivimos situaciones que son adversas para nosotros, y que a veces nos cuesta a nosotros poder lograr conquistar esas situaciones.
Y el propósito de Dios es que yo pueda alcanzar esa victoria y esa bendición para mi vida, para mi casa, para mi familia. Dios quiere que yo avance. Y el propósito de Dios es que tú avances. Dios no quiere que tú te quedes estancado en una situación por meses o por años en tu vida. Y sabemos que vienen pruebas, situaciones difíciles a nosotros y que de una u otra manera Dios permite esas situaciones. Sabemos que la palabra del Señor dice que todo obra para bien. Y esa es nuestra confianza. El asunto de todo esto es cuando nosotros nos quedamos en la prueba, nos quedamos en esa situación y no logramos comprender el por qué Dios ha permitido lo que está permitiendo en mi vida y cómo esa situación a mí me debe llevar a madurar la fe, a madurar mi fe, porque ese es el objetivo. El objetivo es que nosotros, en la medida en que crecemos en Cristo, en el Señor Jesús, podamos nosotros madurar nuestra fe y llevar nuestra fe a tener un nivel de conquista y un nivel donde nosotros podamos vivir a plenitud en la palabra de Dios. Ese es el propósito, que tú puedas tener ese conocimiento de Dios y que ese conocimiento de Dios a ti te lleve a vivir una vida plena en todo lo que tú tienes. Ahora, no es un evangelio digamos, de prosperidad. Yo hace poco veía cómo enseñan de una manera tan incorrecta, de una manera tan contraria a la palabra de Dios, y veía personas muy reconocidas, pastores muy reconocidos, diciendo: es que si tú ofrendas, entonces va a ocurrir algo en tu vida. Si tú ofrendas, si tú bendices, si tú das económicamente, entonces va a ocurrir algo a favor tuyo. Y es como que ahí está puesta la fe. La fe está colocada en el dinero que tú das. La bendición está en esa obra que tú haces. Ahora, con esto no estoy diciendo, obviamente ustedes y yo lo sabemos, la iglesia necesita finanzas. Y la iglesia necesita finanzas para solventar, para comprar sillas, para comprar sonido, instrumentos, lo que sea. Pero ese no es el tema. El objetivo es que nos están enseñando desde los púlpitos a que nuestra fe debe estar puesta en la cantidad de dinero o en las obras que nosotros hagamos para nosotros tener una recompensa de esa situación que nosotros queremos que cambie en nuestra vida. Entonces esto me lleva a mí a pensar que si yo tengo una ofrenda pequeña no es suficiente para que Dios me responda. Y que si yo quiero que Dios haga un milagro muy grande en mi vida, pues así mismo tiene que ser el nivel de ofrenda financiera que yo dé. Y esto es falso. Esto es falso. Esa doctrina de canje, esa doctrina de trueque con Dios, de que si yo te doy, entonces tú me das, y en la medida en que mi ofrenda sea muy generosa, pues así mismo de generoso será Dios conmigo. Y esto es falso, esto es una gran mentira, porque nosotros no podemos basar nuestra fe en cuánto damos en la iglesia. Nosotros no podemos creer que Dios es un Dios que espera que nosotros le demos porque así Dios funciona. Y que la fe queda reducida a unos cuantos pesos o dólares. Esa no es la fe y eso no es lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Todo lo contrario, la moneda de cambio en el cielo es la fe. La moneda de cambio en el cielo es cuánto tú estás dispuesto a creerle a Dios para que cambie tus circunstancias. Porque la palabra del Señor siempre nos ha enseñado a nosotros que no es por obras que tú haces que las cosas ocurran en tu vida.
comenzando desde la misma salvación. No hay algo en esta tierra, debajo del cielo, que el hombre pueda hacer por sí mismo para alcanzar la eternidad. Lo único que nosotros podemos hacer es creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo como nuestro Rey, como nuestro Señor y Salvador, y así nosotros poder alcanzar un regalo que nos fue dado gratuitamente. Y a veces nosotros no comprendemos lo que significa el regalo de Dios. Porque Dios no pide absolutamente nada a cambio para que tú puedas alcanzar la vida eterna. A nosotros nos han dicho, es que si tú eres bueno, si tú no robas, si tú no mientes, si tú no haces esto, si tú no haces lo otro, entonces tienes vida eterna. Pero la palabra del Señor a nosotros nos enseña en Efesios capítulo 2 que nosotros somos salvos por gracia. Es decir, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Pero cuando nosotros vemos el sacrificio de Jesús, no solamente la salvación y la eternidad han sido obsequiados por Dios por medio de la cruz, sino que por medio de nuestro Señor Jesucristo también nos ha sido gratuitamente dada la sanidad física, la prosperidad, la bendición, la restauración familiar. Y es bien importante que nosotros lo podamos comprender, porque a veces nosotros nos desviamos en una serie de creencias y de doctrinas que no tienen ningún fundamento con la palabra de Dios. Y no hay absolutamente nada por encima de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voz de Dios puesta para el ser humano. Entonces, muchas veces cuando nosotros queremos tener una fe y desarrollar una fe en nuestra vida, nos vemos enredados en un sinnúmero de situaciones, de cosas, de creencias que no tienen nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. Y a veces en las mismas iglesias cristianas le colocamos a la gente cargas. Le colocamos nosotros le colocamos a las personas, les enredamos la vida. Les enredamos la vida de una manera tal que las personas, después de que avanzan en la vida cristiana y están en una iglesia, tienen problemas, vienen a la iglesia y 1, 2, 3 meses después son las mismas personas de la iglesia las que le producen el estrés, la angustia a sus demás hermanos. Y eso no puede ser así. La iglesia debe ser un lugar donde nosotros podamos desarrollar nuestra fe. Ahora, la iglesia es imperfecta porque somos seres humanos y estamos allí. Pero nuestra vida cristiana debe estar siempre en continuo avance y crecimiento. Tu vida como creyente debe estar en continuo avance. Tu vida no puede quedarse estancada. Tu vida no puede quedarse en una estación. Tiene que avanzar. Tiene que avanzar. Tú no puedes quedarte en los mismos problemas, en las mismas situaciones de siempre. Y a veces nosotros nos acostumbramos, a veces nosotros nos estancamos en situaciones de nuestra vida. En el mismo problema financiero, en el mismo problema familiar, en el mismo problema con mi familiar, con mi esposo y con mi esposa. Nos quedamos en el mismo ciclo y giramos y no avanzamos. Y el propósito de Dios es que tú puedas avanzar en tu vida, que tú puedas dar un salto de una situación a otra en tu vida y que no te puedes quedar ahí. No te puedes quedar en el mismo punto, sino que debes avanzar. Si hay situaciones que han ocurrido en tu vida, situaciones adversas, situaciones que de pronto han sido de dificultad en tu familia, en tus finanzas, en tus negocios, pues toda la vida tú no te puedes quedar ahí. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a avanzar en nuestras áreas de nuestra vida, en nuestra vida como creyentes.
Y ahí era donde yo le preguntaba al Señor, le decía, Señor, pero ¿cómo le puedo explicar a la iglesia a tener esa fe? Es decir, ¿cómo puedo lograr? Porque miren, el mayor anhelo de uno como pastor es que uno vea avanzar a sus ovejas. Es decir, uno sufre cuando su oveja sigue en el mismo lugar y no crece. Algo le pasa. Uno quiere ver que todas las ovejitas de su redil estén gorditas, estén brinconas, estén tomando su agua en su abrevadero, que su lana sea gordita, que avance. Pero cuando veo una oveja que está flaquita, que está enfermita y que no pasa nada, entonces uno dice, Señor, algo está pasando. Tengo que llevar pastos nuevos, pastos frescos, para que mis ovejas sean sanadas, para que puedan comer el alimento que necesitan, y que si necesitan encontrar algo de parte de ti que no lo han encontrado, pues Señor, poder mostrarles el camino correcto a las ovejas, a las personas que Dios ha puesto en nuestra iglesia, y poderles enseñar y mostrar cuál es el camino, cuál es esa llave que necesitamos nosotros para avanzar en nuestra vida. Y el Señor me daba esta noche esta palabra para nosotros, que es una palabra tan bonita, es una palabra tan alentadora. Y ahí está, leámoslo nuevamente ahí en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 en el verso 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y miren, es bien importante esto cuando nosotros leemos aquí en Hebreos en el capítulo 6, del verso 13 en adelante, que vamos a estar estudiando esta noche. Y es ver cómo Dios, cuando le hace la promesa a Abraham, la famosa promesa de Abraham en el capítulo 12, luego en el capítulo 15, luego en el capítulo 17 de Génesis, Dios le reafirma una y otra y otra y otra y otra vez a Abraham que Dios hará realidad la promesa, que Dios hará realidad lo que le había prometido. Tal vez para Abraham, nosotros, como se lo enseñaba a las personas de los domingos, tal vez nosotros vemos entre hoja y hoja una promesa, pero para Abraham fueron años entre una promesa y la otra, cuando Dios habló a Abraham. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana y un día Dios le hablaba y al otro día volvía y Dios le hablaba. A veces pasaban años para que Dios le volviera a hablar a Abraham. Pero siempre en Dios estuvo el propósito de que Abraham pudiera confiar en Dios. Y ahí es donde nosotros debemos comenzar a profundizar nuestra fe. Y es que dice aquí la palabra en Hebreos 6:13, donde estamos leyendo en Hebreos 6:13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Yo quiero que miremos en Génesis capítulo 22, vayamos a Génesis capítulo 22, en el verso 16 al 18. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Miren, aquí en Génesis capítulo 22, Dios ya le había dado a su hijo Isaac, a Abraham. Abraham aquí ya en el capítulo 22 de Génesis ya tenía su hijo. Ya la promesa había sido cumplida de que Dios le daría un hijo a Abraham siendo un hombre de 99 años cuando tiene a su hijo. Dice la palabra en Romanos que dice que estando ya casi muerto, es decir, tenía todo contra sí, es decir, estaba contra toda esperanza, contra todo pronóstico, Abraham
pudo tener a su hijo. Pero miren que aquí en el capítulo 22 Dios vuelve a hablar a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios lo pasó por una situación donde probó su fe. Por eso en Hebreos capítulo 6, en el verso 13, dice que Dios le da una promesa a Abraham, pero dice acá que Dios jura por sí mismo. Dice, no encontrando uno mayor que Dios, jura por sí mismo. A veces las personas le preguntan a uno, pastor, ¿y quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Y será que Dios, por encima de Dios, hay alguien más? ¿Será que hay alguien por encima de Jesús? ¿Será que hay alguien por encima del Padre que tiene más autoridad? Y miren cómo Dios, a través de su palabra, destruye todo argumento, porque nos da esa certeza, porque dice la palabra en Hebreos capítulo 6:13, que no habiendo uno mayor a Dios, jura por sí mismo. La mayor garantía que tenía Abraham de que Dios cumpliría su promesa era que Dios había jurado por sí mismo. Es decir, cuando Dios a nosotros nos promete algo, la fidelidad y la inmutabilidad de Dios, es decir, que Dios no cambia y que Dios es fiel, era lo que hacía que Abraham pudiera tener la certeza de creerle, hermano. Y esto debe ser para nosotros un motivo de gozo, un motivo de alegría, saber que Dios jura por sí mismo que hará realidad lo que nos ha prometido. Y aquí Dios se lo dice a Abraham, le dice, verso 16 de Génesis 22, le dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. A veces cuando nosotros queremos tener fe, nosotros dudamos de Dios. Retrocedemos en la fe. No es que tú no tengas fe, es que tú no conoces la fidelidad y no conoces la inmutabilidad de Dios. Y cuando me refiero a la inmutabilidad de Dios, significa que Dios no cambia. Dios no te dice a ti blanco y mañana te dice negro. Dios no te dice hoy sí y mañana te dice no. Cuando Dios a ti te habla, cuando Dios a ti te promete algo por medio de su palabra, su sí es sí y su no es no. Nuestra fe no debe estar puesta en situaciones, en circunstancias. Mi fe no debe estar puesta en que, la charla de hoy del pastor me animó y salgo de la reunión y pasa alguna circunstancia y perdí mi fe, perdí mi ánimo. Mi fe no debe estar puesta en nadie, no debe estar puesta en una persona. Mi fe no puede estar puesta en una iglesia. Mi fe no puede estar puesta en un trabajo, en mis talentos. Mi fe debe estar puesta y segura en el lugar de la presencia de Dios, porque ahí está nuestra fortaleza. Y cuando yo podía estudiar esto y el Señor, el Espíritu Santo me enseñaba esta palabra, yo podía comprender algo, hermanos. Y es que muchas veces nosotros ponemos la fe en el lugar incorrecto. Nuestra fe no está puesta en el lugar donde podemos nosotros estar seguros. ¿Quién más a través de la historia, a través de la palabra de Dios, pudo decir alguna vez que juraba por sí mismo para que algo se cumpliera? Solo Dios lo pudo cumplir. Y con esta palabra y con esta enseñanza del día de hoy, Dios te está diciendo a ti, yo soy la garantía de que haré realidad mis promesas en tu vida. Pase lo que pase y suceda lo que suceda en tu vida, pero Dios es mi garantía. A veces nosotros, cuando hacemos un negocio, pedimos el 50% de anticipo para yo poder asegurar ese trabajo. Cuando nosotros compramos un servicio a través de internet, pagamos por adelantado.
Hay servicios que nosotros debemos pagar por adelantado. Hay algunos restaurantes donde tenemos que primero pagar para luego disfrutar. Pero nosotros tenemos la garantía de que Dios respalda su promesa cuando Él jura por sí mismo de que hará realidad esa promesa. No hay nadie por encima de Dios. No hay nadie superior a Dios. Por eso Él jura por sí mismo. Y esa es una de las garantías más grandes que nosotros podemos tener. Y una de las promesas más grandes. Porque Dios jura por sí mismo. Es decir, Dios se compromete y se pone Él mismo como testigo de que lo que te ha prometido lo hará realidad en tu vida. El mundo está lleno de farsas y mentiras. En los canales de televisión encontramos brujería, encontramos lectura de los ángeles, de tantas farsas y engaños con los que las personas son atraídas a que pongan la fe en algo. Vemos nosotros brujos por la televisión leyendo cartas, invocando ángeles y con la Biblia abierta. Eso no es otra cosa que ocultismo y brujería. Porque la gente necesita ver, sentir y creer algo. La gente no avanza en la vida como creyentes porque sencillamente tienen siempre esa comezón de que yo tengo que tener algo en que creer. Entonces compro el talismán, compro el amuleto, hago el riego. La palabra de Dios condena la brujería. Si hay algo que trae destrucción y ruina a tu vida y enfermedad, es abrirle la puerta al ocultismo en tu vida. Así el brujo tenga la Biblia abierta en el Salmo 91. Tu fe no puede estar puesta en esas cosas. La gente no sigue a Jesús porque no hay nada físico en lo cual nosotros nos podamos aferrar. Es todo en la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe es que tú puedas tener la confianza de que Dios a ti te dice que Él jura por sí mismo que hará realidad la promesa, que lo que dice la palabra de Dios lo hará realidad en tu vida. ¿Qué más garantía? ¿No tenemos fe? Porque no conocemos a un Dios verdadero y poderoso que se compromete consigo mismo a hacer realidad su promesa. No es que no tengas fe, es que no conocemos correctamente a Dios en nuestra vida. Es que todavía nosotros tenemos un pie en la incredulidad y un pie en las cosas de Dios. Y queremos que Dios bendiga, que Dios haga cosas sobrenaturales, que Dios nos responda, pero todavía nos hacemos nuestras reservas. Yo creo que Dios sí me puede bendecir, pero no sé si sea posible. Señor, tú puedes hacerlo, y estoy en la iglesia y me motivo, Dios me habla, el pastor me habla, el pastor parece que conociera mi vida y me describe mi vida, mi causa, mi situación. Pero salimos y al otro día o ese mismo día nos desanimamos. ¿Por qué? Porque tu fe está puesta en una emoción, en una circunstancia momentánea. Por eso la palabra del Señor, en nuestro Señor Jesucristo decía que muchas veces viene la palabra y a veces cae alrededor al lado del camino y vienen los cuervos, las aves y se la llevan.
El enemigo va a hacer todo lo posible para que la palabra del Señor sea robada. Para que la palabra de Dios no eche raíces en tu vida. El enemigo va a hacer lo necesario para que tú te desanimes mañana. Para que tú te desanimes con tu familia, con cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque tu semilla no ha profundizado en Dios. Nosotros podemos tener una fe madura, una fe robusta en nuestra vida cuando nosotros entendemos que Dios mismo es la garantía del cumplimiento de las promesas en ti. Esa es mi mayor garantía. Lo que Dios dijo lo hará. Lo que Dios te ha prometido lo hará realidad. ¿Por qué? Porque Él jura por sí mismo. Él jura por sí mismo. Él hace un pacto consigo mismo. Y se pone Él mismo como testigo, como garante de que la promesa se haga realidad en tu vida. Ahora miren, si nosotros miramos Génesis capítulo 22, y nosotros vemos a través de la palabra, encontramos que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Cuando nosotros tomamos la Santa Comunión, tomamos el pan, tomamos el jugo de uva, el Señor Jesucristo allá en Mateo 26:26 lo dice. Esta sangre es mi nuevo pacto. Es el pacto, ese nuevo pacto donde Dios a través de su Hijo Jesucristo ha renovado su pacto. Pero Dios hace pactos con Abraham también. Dios hace pactos con Moisés, Dios hace pactos con David, Dios hace pactos con Salomón. Porque Dios es un Dios que se compromete. Escúchame bien eso. Dios se toma en serio tu necesidad. Dios se toma en serio tu situación, tu enfermedad. Dios se toma en serio la situación por la que tú estés viviendo. Pero Dios quiere que tú puedas pasar de un simple creyente a un conocedor profundo de Dios. Porque hay una gran diferencia en que tú vayas a la iglesia el domingo, en que tú estés en la reunión los miércoles. Y otra cosa muy distinta es que tu vida comience a profundizar en el conocimiento de Dios y poder creer que Dios es lo suficientemente poderoso para cambiar tus circunstancias. Créeme que no es que tú no tengas fe, tal vez la tengas, pero no conoces a Dios. Y mientras que tú no conozcas a Dios, entonces tú vas a colocar tu fe en lo que durante toda tu vida has conocido a Dios. Por cultura, por tradición, lo que te dijo uno, lo que te dijo otro. Entonces vas a una iglesia y te dicen una cosa, vas a otra iglesia y te dicen otra. Lees un libro y te dice una cosa de Dios. Y hoy, si tú pudieras evaluar y colocar frente a Dios lo que tú conoces de Dios, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que tú sabes de Dios, las sabes por tradición. Las sabes por cultura. Las sabes porque tu familia, porque tu mamá, porque tu papá te dijeron. Porque viste en la televisión. Y de una u otra manera nosotros tenemos un concepto de Dios pobre. Un concepto de Dios alejado de la realidad. Porque conocemos a Dios de lejos. Como dice Job, de oídas te había oído. Mas ahora cuando él se encuentra con Dios, cuando Job se encuentra con Dios después de 40 capítulos del libro de Job, él dice, ahora conozco que todo lo puedes y que mis pensamientos no lo puedo entender. Hablaba lo que no entendía, dice Job.
hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Así somos muchos de nosotros. Conocemos a Dios por lo que el pastor nos dice. Conocemos a Dios por tradiciones, pero no conocemos a Dios por la experiencia personal. La experiencia personal que Dios te está llamando a tener con Él. Porque cuando tú profundizas en Dios, cuando tú dispones tu vida para que Dios hable a tu corazón, entonces vas a conocer a ese Dios de pactos, a ese Dios que cumple sus promesas, a ese Dios grande que ha jurado por sí mismo que hará realidad su palabra y su promesa en tu corazón. Necesitamos tener ese material personal en el cual nosotros conocemos a Dios de una manera profunda y verdadera. Pueda que tu esposo o tu esposa sean conocedores de la Biblia, pero eso a ti no te da la garantía de que conoces al mismo Dios de tu esposo. Pueda que tu hijo, tu hermano, sea un conocedor de la palabra, pero eso a ti no es ninguna garantía de que conozcas a Dios de igual manera que Él. Tú necesitas tener una experiencia, un encuentro personal con Dios en tu vida. Un encuentro personal con Dios, donde tú puedas conocer la gracia y el poder de Dios en tu ser, en tu corazón. Y no estoy hablando de una experiencia física o un éxtasis. Estoy hablando de disponer tu vida para conocer a Dios en tu ser. Hacer una hoja en blanco para que el Señor pueda escribir su historia, para que el Señor pueda escribir su propósito en tu vida. Y Dios te está llamando a eso. Nuestra fe no puede estar fundamentada en emociones. Tú necesitas conocer a ese Dios de Abraham. Porque Dios se revela a Abraham, y lo que nosotros leemos en Génesis capítulo 22 y en toda la historia de Abraham, fue un Dios que se reveló a la vida de Abraham para decirle: mira, yo te prometo y yo me comprometo contigo a cumplirlo. Y ese mismo Dios de Abraham es el mismo Dios que miércoles tras miércoles te estoy presentando. No es una leyenda, no es un mito. No es una historia bíblica motivante, inspiradora, no, es la realidad. Nosotros hoy estamos adorando al mismo Dios que Abraham adoró. Estamos buscando al mismo Dios que Abraham conoció. A ese Dios que hizo algo que para los hombres les parecía imposible de lograr, pero para Dios fue posible. ¿Por qué te estoy contando esta historia? Porque Abraham logró tener un encuentro con Dios en su vida y decidió creerle. Abraham le dijo a Dios: quiero conocerte, y por eso Dios se revela a la vida de Abraham y le dice: yo quiero bendecirte, yo quiero prosperarte, yo quiero hacer cosas en tu vida. ¿Estás dispuesto a creerme? Y Abraham le dice: sí, yo te creo. Y lo que vemos aquí en Génesis 22 es Dios diciéndole: yo juro, Abraham, por mí mismo, de que haré realidad mi promesa en tu vida. Esto es grandioso. Porque hasta que tú no comprendas que el Dios de Abraham, de Isaac, su hijo, de Jacob, el mismo Dios de Juan el Bautista, el mismo Dios de Isaías, de David, el mismo Dios que se reveló a María ahí en Lucas capítulo 1, que es lo que estamos estudiando en la iglesia este domingo y el que viene.
Cuando Dios se revela a María y le dice, mira María, voy a hacer esto, vas a tener un hijo y ese hijo se llamará Jesús. Y dice ahí la palabra en Lucas 1:37, lo que le dice el ángel, le dice Gabriel, le dice María, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Al que cree todo le es posible. Porque Dios necesita que nosotros podamos creerle a Él. El problema no es tanto el que tengas que tener una fe de uno o de otro tamaño, es la medida de Dios. ¿Qué medida de Dios tienes en tu vida? ¿Cuál es la medida de Dios? Y decirle, Señor, yo estoy dispuesto a creerte. Yo estoy dispuesto, Señor, a creerte. Pero hoy lo que Dios nos está diciendo es, Dios mismo te dice, yo soy la garantía. Tu garantía no está en las circunstancias. Tu garantía está en mí, dice el Señor. A veces nosotros esperamos que Dios nos dé una señal, que Dios nos dé como una muestra de que esa promesa es real. No. Dios dice, tu única garantía soy yo. Y ese es un desafío de fe para nosotros. Pero también es la certeza, hermano. Es la certeza, es la seguridad de que tú puedes caminar firme en tu vida como creyente, porque Dios hará realidad la promesa en tu vida. Porque aquí no dice la palabra. Cuando abrimos la palabra allí en Hebreos capítulo 6, la promesa de Dios no es condicional. La promesa de Dios se cumplió en Cristo Jesús. Y eso es bien importante. Tu fe no puede estar puesta en las circunstancias, ni en el clima, ni si pasó esto o si pasó lo otro. Tu fe debe estar puesta en un Dios que jura por sí mismo de que hará realidad la promesa en tu vida. ¿Estás pasando por una enfermedad? Ten la certeza. El Señor Jesucristo dice en Isaías 53, por sus llagas hemos sido sanados. Tú recibes tu sanidad gratuitamente a través de Cristo. ¿Estás viviendo maldición en tu vida? ¿Qué dice la palabra? Cristo me redimió de la maldición de la ley. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldición por ti. Jesús llevó toda maldición en su cuerpo por tu vida. Toda la provisión que tú necesitas está en Cristo Jesús. Miren volvamos a Hebreos capítulo 6. Leímos el verso 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, que era lo que leíamos en Génesis capítulo 22. Y como les decía, en Génesis capítulo 22, Dios ya le había dado su hijo a Abraham, pero miren cómo Dios le sigue prometiendo, es decir, le sigue mostrando a Abraham que Dios ve más allá de lo que el mismo Abraham veía. Tal vez para Abraham, su promesa y su respuesta estaba en tener un hijo, pero Dios ve más allá de lo que tú ves. Porque ese es Dios. Dios es un Dios grande y abundante. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios magnífico. Dios es un Dios que ve más allá de lo que tú ves. Y tal vez tú hoy esperas que algo ocurra en tu vida, pero Dios está viendo más allá de lo que tu propia vista, tu propia visión ve en el día de hoy. Ahora,
Hay algo bien importante que nosotros tenemos que comprender de la palabra de Dios. Y es allí en Génesis 22 donde nosotros estábamos leyendo. Cuando ocurre eso que ocurre en Génesis 22, Dios le dice a Abraham, Abraham, quiero que toma a tu hijo, dice en el verso 2 de Génesis 22, Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le había prometido a Abraham que su hijo Isaac sería no solamente ese descendiente y ese primogénito, sino que en Isaac vendría una descendencia de bendición para él, para Abraham y para su familia. Pero en Génesis 22 Dios le dice a Abraham, Abraham, toma a tu hijo a quien amas y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Muchas personas dicen, pero Dios, ese Dios que nosotros buscamos, amamos y adoramos, ¿cómo puede ser un Dios tan malo de hacer que uno vaya y mate a su hijo? Lo que la gente no está comprendiendo, y es la ignorancia de muchas personas, que leen sin comprender el significado verdadero de lo que estaba ocurriendo allí. Dios estaba probando la fe de Abraham. Pero el propósito que Dios nos está mostrando en Génesis 22 no es que Dios es un Dios malo y que de un momento a otro nos prueba y nos pide cosas en nuestra vida, sino que Dios nos está mostrando en Génesis 22, nos está mostrando lo que Dios sí fue capaz de hacer, y fue entregarnos a su Hijo. Todo esto que nosotros vemos en Génesis 22, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, entrégame a tu hijo y ofrécelo en holocausto. ¿Y qué es un holocausto? Un holocausto no era solamente matar a la víctima, sino luego quemarla en el fuego. Y eso fue lo que el Padre sí logró hacer con nosotros a través de Jesús. El Padre sí entregó a su Hijo por nosotros. Todo esto que nosotros vemos en Génesis 22 es una visión de lo que ocurriría, de lo que iba a ocurrir en el monte de la calavera, donde es Jesús crucificado. Ese monte Moriah, esa cadena montañosa del monte Moriah, es la misma cadena de montañas donde fue construido luego el templo de Salomón y el templo de Herodes. Y en esa misma cadena montañosa, o unas montañas, tal vez esa o más adelante, fue donde nuestro Señor Jesucristo fue inmolado por nosotros, por nuestros pecados. Y Dios le dice, Abraham, entrégame a tu hijo. Porque era un tipo de lo que vendría en Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos la promesa de Dios, que Dios le dice a Abraham, yo juro por mí mismo que te voy a bendecir, que voy a cumplir mi palabra, que voy a cumplir mi promesa y la voy a hacer realidad. Lo que Dios nos está mostrando realmente en todo esto no es simplemente que Dios a ti te va a dar todo lo que tú pidas o todo lo que tú esperes, sino que a través del sacrificio que nos mostró el Padre en ese momento de Abraham con su hijo, que obviamente no fue consumado, es que tú puedes tener acceso a las promesas de Dios. Es que tú puedes alcanzar la promesa de Dios en tu vida. Porque Abraham, ahí en el verso 3 de Génesis 22, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Miren,
La fe de Abraham es sorprendente. Abraham no cuestionó a Dios. Simplemente lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera, Abraham lo hizo. Aunque Abraham en su corazón y en su interior tal vez había una lucha de fe, jamás se la demostró a Dios, y no por orgullo, sino por obediencia. Porque Abraham sabía que Dios le había dicho que en Isaac, su hijo, vendría la descendencia. Y Dios haría realidad su promesa en su hijo, a pesar de que todas las circunstancias le decían lo contrario a Abraham en ese momento. Nuestro Dios hace un pacto de redención para nosotros. Un pacto donde Dios nos ha entregado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Dios cumple los pactos, hermano. Dios cumple sus pactos. Dios cumple sus propósitos en nuestras vidas. Tal vez hoy tú pienses que Dios se olvidó de ti. Tal vez tú pienses que tu enfermedad sigue en tu cuerpo. Y tú sigues pensando de pronto que las circunstancias siguen igual, que nada ha cambiado en tu vida. Pero quiero decirte esta noche que Dios está contigo. Que Dios no se ha olvidado de ti. Pero quiero de verdad animarte para que tú puedas comprender que Dios cumple sus propósitos y que Dios hará realidad la promesa en tu vida. Aunque las circunstancias hoy te digan lo contrario. Pero Dios jura por sí mismo. Y Dios le dice a Abraham que juraba por sí mismo en un lugar donde muchos años después su Hijo Jesucristo sí fue inmolado y murió por nosotros. Para que tú entiendas que no es porque no solamente porque Dios te diga que lo va a cumplir. Es que nuestra verdadera garantía, cuando Dios jura por sí mismo de que hará realidad tu promesa, es porque Cristo murió por ti. Esa es la mayor muestra y ese es el juramento eterno por tu vida. El juramento verdadero por tu vida. Las promesas de Dios se van a cumplir porque Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Las promesas, tu vida va a prosperar no porque consigas un trabajo, no porque se te abran puertas, no porque las circunstancias cambien en un momento, porque tal vez estés viviendo una enfermedad. No es la cura, es quien te dio la cura. La prosperidad va a venir a tu vida cuando tú comprendas por qué viene la prosperidad a tu vida. Y no es porque estudies o porque trabajes 24 horas al día. Es quien te dio esa prosperidad. ¿Quién se hizo pobre para con su pobreza tú ser enriquecido? Tu familia no se va a restaurar porque te reconcilies o porque de pronto hay circunstancias difíciles que estás viviendo en este momento, problemas familiares. El problema no se va a solucionar simplemente porque ocurra algo. Es quien te dio la restauración, quien liberó tu vida hace 2000 años en la cruz del Calvario. Tu respuesta y tu bendición vendrá cuando tú comprendas que no es por las circunstancias que estés viviendo hoy. Es porque
Hace 2000 años, en la cruz del Calvario, te fue dada la salvación, el perdón, la redención, la liberación, la sanidad en tu vida. A veces nosotros ponemos la esperanza, Señor, que conozca a alguien que me ayude. Señor, que la circunstancia cambie por X o Y y mi vida comienza a cambiar. Sí, ora de esa manera. Pero entiende algo, el fundamento de esa transformación está en el monte del Calvario, en la cruz que el Señor Jesucristo tuvo que llevar y morir allí por nosotros. Por eso Dios le da ese pacto a Abraham en ese lugar, en ese monte, para que nosotros podamos comprender que es en Cristo Jesús que nuestras promesas, que la realidad de todo eso que vivió Abraham y esas promesas de Abraham son nuestras. En Gálatas 3, verso 13 al 16 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Miren cómo ahí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, a estos creyentes, y les dice que en Cristo todas las promesas que Dios le dio a Abraham son para nosotros los gentiles. Cuando el apóstol Pablo se refiere a los gentiles, somos nosotros. Los gentiles es la humanidad o la gente que no es judía, que no es del pueblo judío. Es decir, que cuando Cristo muere por nosotros, las promesas que Dios le había dado a Abraham son para nosotros también, y se harán realidad en nosotros. Eso significa que lo que leíamos nosotros al principio: de cierto te bendeciré, te engrandeceré, te levantaré en gran manera. Esa promesa es para nosotros. Y que así como Dios juró por sí mismo para que Abraham pudiera comprobar por sí mismo la fidelidad y el poder de Dios, asimismo Dios ha jurado por sí mismo que nosotros, a través de Cristo Jesús, podemos tener todas las bendiciones y las promesas que la palabra de Dios dice. Tu fe se va a acrecentar en tu vida cuando tú conozcas a Dios de verdad. Cuando tú dispongas tu vida para conocer a Dios. Porque cuando tú conozcas a ese Dios que te estoy predicando hoy, a ese Dios que te estoy exponiendo hoy, a un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que lo que dice lo hará realidad en tu vida. Tal vez hoy tú estés hecho añicos en tus emociones, en tu familia. Tal vez hoy todo está contra ti. Pero yo quiero decirte que Dios es un Dios poderoso. Un Dios grande que jura por sí mismo que hará realidad su promesa contigo, con tu casa, con tus hijos, con tu familia. Y que a través de la muerte de nuestro Señor amado Jesucristo, todas las promesas que Dios le dio a Abraham se harán realidad en tu vida. Dios hará realidad su promesa. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios no cambia, hermano.
El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios fiel de Abraham, el mismo Dios que le dio algo imposible para Abraham, que era inaudito, que era ilógico poder lograr, lo que era poder tener un hijo a los 99 años. Dios lo hizo por encima de la naturaleza de las circunstancias. No hay nada imposible para Dios. Y se lo dijo el ángel Gabriel a María en Lucas capítulo 1, verso 37. No hay nada imposible para Dios. Y yo quiero hoy inspirarte esta noche. Quiero inspirarte a que dejes de llevar una vida en fracaso, en derrota. Y que tú te puedas levantar y contarle al mundo entero que tienes a un Dios poderoso, un Dios grande. A un Dios que cambia las circunstancias a favor nuestro, que hace milagros. El mundo estamos en un mundo oscuro, en un mundo donde la gente ya no le da miedo hablar de frente del enemigo. En las películas, en los conciertos, vemos cómo se proclama al enemigo abiertamente, con sus doctrinas, con sus enseñanzas. Es hora de que nosotros nos levantemos y le contemos al mundo entero que Cristo es verdad y que tiene el poder de cambiar todas las circunstancias para la gloria y honra del Señor. Yo quiero que hoy tú puedas salir de este lugar con la convicción de que tú estás siguiendo a un Dios verdadero, a un Dios fiel, a un Dios que no cambia, a un Dios que no dice sí y mañana no. Dios jura por sí mismo que lo que te ha prometido lo hará realidad, que sus promesas son verdad. Puedes confiar tu vida, puedes confiar a tu familia, puedes confiar a tus hijos en el Señor, porque Él no cambia. En Éxodo capítulo 3, en el verso 14, cuando Moisés se encuentra con Dios, Dios le dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Eso significa que cuando Dios le dice esto y se revela de esa forma a Moisés, Moisés puede comprender que Dios es un Dios que siempre seguirá siendo el mismo. No hay nada más triste en un creyente de pensar que cuando Dios le hace una promesa, que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor amado Jesucristo como Señor y Salvador, creamos que en algún momento ese mismo Dios al que un día le abrimos nuestro corazón nos vaya a traicionar. Dios no te va a traicionar, hermano. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar sola. Escúchamelo bien. Dios cumplirá su propósito. Tal vez hoy las cosas no estén a tu favor. Pero yo quiero decirte que hoy te estoy predicando no a un Jesús crucificado, sino un Cristo verdadero, resucitado, poderoso y fiel. Tú no estás buscando a un Dios como el que veía en algún momento, a un brujo con el tarot, con una estatua al lado, con la Biblia abierta en el Salmo 91, con un poco de cosas para que la gente pueda creer que sí, ahí está Dios. No, ahí no está Dios, hermano. Ahí no está Dios. Dios está cuando nosotros creemos. Y dice la palabra que a Dios lo buscamos en espíritu y en verdad. Lo buscamos de corazón, en fe.
Pero lo único que hoy tenemos es la promesa de Dios que Dios nos ha prometido por medio de su palabra, que Dios jura por sí mismo que Él está con nosotros. Tú no estás buscando a un Dios infiel. A un Dios que te está diciendo, mira, es que si tú ofrendas, entonces yo te bendigo. Ese no es el Dios que te estoy predicando hoy. Y si algún día me escuchas en la iglesia pedir una ofrenda, será para la gloria de Dios y para la extensión del reino y para que nuestra iglesia se vea bonita, hermanos. Pero no te voy a decir nunca que si tú ofrendas, entonces Dios te bendice. Que si tú das para la iglesia un día, entonces serán bendiciones para ti. No. Tú eres bendecido. Tu familia, tu casa es bendecido por Jesús, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. No por cuánto des en la iglesia. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y si tú un día das a la iglesia, será porque tienes un corazón agradecido por lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Yo quiero que tú, hermano, hoy puedas comprender de corazón que lo que te ha tenido estancado en tu vida es que tú tienes un errado concepto de Dios. Y tú crees que Dios es un Dios mentiroso. Que tú crees que Dios es un Dios que no va a cumplir las promesas. Que Dios se olvidó de ti. Esos argumentos que el enemigo ha puesto en tu mente es lo que te tiene enterrado en el lodo. Esos pensamientos de que Dios no es fiel, de que Dios no es bueno, de que Dios sí ama a este, pero a mí no me ama. Esos pensamientos son los que te tienen a ti ahí, enterrado en el lodo, enterrado en la arena, y de ahí no has podido salir. ¿Cómo puedes lograr que tu hogar, que tu familia salga de la oscuridad a la luz? Aprende a entender lo que la palabra de Dios dice, hermano. Pero a veces nosotros escuchamos más lo que el enemigo hace y agrandamos al enemigo y reprendemos al enemigo en guerra espiritual. Pero créanme, hermanos, que a veces nosotros le creemos más a las tinieblas que al poder y a la gracia de Dios. Le creemos más a los murmullos del enemigo que a la poderosa palabra de Dios. Por eso nuestras vidas y nuestras familias, nuestras finanzas, nuestra salud está en el lodo. Porque seguimos pensando que Dios es un Dios simplemente que está ahí. Por eso tu vida está ahí, sin avanzar. Sin avanzar en tu vida. Y ahí en Hebreos, sigamos ahí en Hebreos capítulo 6, vamos al verso 15 y dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Nos habla Santiago de Abraham. Dios le da la promesa, Dios jura por sí mismo, pero Abraham, ¿qué tiene que hacer? Ser paciente. Abraham aprendió a esperar con paciencia. La promesa de Dios, Dios se la da cuando Abraham tenía casi 75 años. Y Dios hace realidad esa promesa casi 25 años después. Él tiene que aprender a esperar con paciencia. Porque mi fe tiene un proceso de maduración. Mi fe tiene que ser procesada. Nuestra fe tiene que ser madurada. Mi vida como creyente necesita ser madurada. Muchas personas me dicen, pastor, ¿y no sería más fácil que si Dios, para que mi fe fuera fortalecida, Dios me promete y al otro día o a la semana todo se me diera?
O que si de pronto, pastor, usted ora por mí y ya al otro día todo se da. Pero Dios necesita formar tu fe. Y Dios necesita que Dios quiere darte siempre esa oportunidad en la cual tú le puedas creer a Dios. Dios siempre espera que tú le creas y que eso que tú le crees se mantenga firme. Tú tienes la bendición asegurada. Escúchamelo bien. Tú tienes la bendición de Dios asegurada por Él. Porque es la voluntad y la promesa y el propósito de Dios para tu vida. Dios le dice a Abraham, de cierto te bendeciré, te engrandeceré, poseerás las puertas de tus enemigos, es decir, todos tus enemigos espirituales, físicos, lo que sea, serán destruidos. Dios promete estar contigo. Pero Dios necesita que tú aprendas a que tu fe debe ser madurada. Ahí en Génesis capítulo 22, en el verso 3 al 5 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham fue un hombre sorprendente por la fe. Dios le dijo, Abraham, coge a tu hijo, llévalo al monte Moriah y hazlo holocausto. Y Abraham sabía muy bien lo que era un holocausto. Y era colocar un altar de piedras, amarrar a la víctima, enterrarle un cuchillo y luego colocar leña y encenderlo hasta que no quede nada, cenizas. Pero miren la fe de Abraham, que le dice a sus siervos, tranquilos, vamos al monte, ofreceremos holocaustos, adoraremos al Señor y volveremos. Eso es tener mucha fe. Después de lo que Dios le había dicho a Abraham, que su hijo iba a tener que morir en el monte, pero Abraham le dice a sus siervos, vamos a adorar y el muchacho y yo volveremos. Abraham sabía que así sea, de las cenizas Dios iba a levantar a su hijo. Así fuera de las cenizas, Dios iba a levantar a Isaac su hijo, porque Dios le había dicho que en Isaac sería llamada su descendencia. En Isaac estaban las promesas de Dios. Y Abraham le dice con una seguridad y una firmeza tan grande a sus siervos, tranquilos, iremos a adorar, pero el muchacho y yo volveremos, sabiendo lo que iba a ocurrir en ese lugar. Eso es lo que Dios espera de ti. Que tú llames las cosas que no son como si fuesen. Escúchame bien una cosa. Está bien llorar una vez. Está bien quebrantarnos delante de Dios porque le amamos, porque estamos enamorados del Señor. Pero escúchame bien. A punta de lágrimas, a punta de derrota, de desespero, de oraciones en la carne, porque es eso, tú no vas a lograr que Dios te dé las cosas. A veces nosotros pensamos que desgarrándonos nuestras vestiduras y llorando y lamentándonos y salir con los ojos, mejor dicho, ya vueltos nada, entonces Dios nos respondió. Créeme que esas son oraciones en la carne. Son oraciones carnales, oraciones donde nosotros simplemente estamos haciendo las cosas sin creerle a Dios.
Aquí no dice la palabra que Abraham se fue llorando. Aquí no dice la palabra que Abraham primero fue y lloró. No, Abraham fue firme porque sabía que podía confiar en un Dios grande y poderoso. ¿Quieres demostrarle a Dios que le crees? Entonces vive en el gozo del Señor, así todo lo tengas patas arriba, como dice el dicho. Gózate en el Señor. Vive la palabra y vive aún como si, aunque todo esté contrario a tu vida, vive en fe. Vive creyendo, vive confesando. Miren lo que hace Abraham. Abraham tenía un nudo en la garganta porque no sabía cómo decirle a su hijo que la víctima era él. Pero a pesar de todo, confiesa: yo voy a volver con el muchacho. Yo voy a volver con ese muchacho aquí vivo. Y así fue. Cuando Dios ve a Abraham allí, toma el cuchillo, el ángel le dice: detente, Abraham, ahora sé que me temes. Y había un carnerito enredado en unas maticas, y ahí toma y ofrecen ese sacrificio. Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él. Dios quiere que tú aprendas a creer en Él. Habrán situaciones en su soberanía que Él haga, pero Dios aún así te sigue mostrando su amor, porque la mayor muestra de amor por ti está en la cruz del Calvario, cuando Dios permitió que su Hijo sí fuera destruido en la cruz del Calvario. Que hoy tú puedas confiar, que hoy tú puedas poner tu confianza en el Señor y que puedas creer que tienes a un Dios fiel, hermano. Tú tienes a un Dios fiel, amante, amoroso contigo, que te ama por ser su hijo. Tú lo has aceptado como Señor y Salvador. Cree, confía que las circunstancias que hoy estás viviendo, Dios las puede revertir, Dios las puede transformar, y confiar para que Dios haga fiel su palabra.